Bueno, queríamos empezar la clase de hoy viendo a ver si todos habían podido ver la actividad integradora, ¿no? Que ya habilitamos para la primera entrega. Es una entrega intermedia, digamos. La idea de esta primera entrega es que ustedes nos presenten la idea que tienen para hacer el proyecto final. Acuérdense que para aprobar este curso se termina con la entrega de un tablero realizado. La idea es que sea algo que les sirva a ustedes para su trabajo, que después quizás para el área en el que ustedes están trabajando, o sea, trabajar con bases de su misma área, todo. Así nosotros podemos darle la devolución y entregar. Les quería mostrar, todos pudieron entrar al aula virtual porque no tuvimos ningún mail. Por ahí en otros de los cursos sí hemos tenido mail que nos dicen no puedo entrar o algo. No sé si todos pudieron entrar. Compartir pantalla. Si alguien está teniendo problemas, que nos diga, así vemos cómo solucionar. Mira, ahí que dice bueno, ahí se fue. Ahí está compartiendo pantalla. No sé si alguien escribió en el chat, Paco. Sí, Sofi, me respondieron dos personas, dicen que sin problemas. Ah, que sin problema. Esperamos Bien. el resto. Sí, no tuvimos todavía muchas entregas. Tienen tiempo hasta el 4, que creo que es, si me fijo en el calendario, el 4 es el lunes que viene. Pero bueno, les queríamos mostrar, sin problemas, todo bien. Ustedes entran al aula virtual, es esta, introducción al análisis de datos en Power BI con herramientas de gestión. Y acá tienen, sin problemas, están todos, bueno, buenísimo. La actividad integradora. Tienen que entregar ahora, antes del 4 de noviembre, como dice acá, es el cierre, es la primera entrega. Y acá les aclaramos cuáles son los pasos de la primera entrega. O sea, no es hacer el tablero final. La idea es que definan el objetivo del informe realizado. La entrega consta de ustedes van a explicar la idea de su proyecto. O sea, nos van a decir, bueno, lo que yo quiero es variable, bueno, ustedes van a explicarnos ahí qué es lo que quieren, así nosotros podemos mirar y ver a ver si lo están logrando o no, o darles una devolución con él. El paso 2 es recolectar bases de datos, o sea, también nos tienen que subir las bases de datos, así nosotros podemos ver el tablero, porque si ustedes no nos suben las bases de datos, nosotros no tenemos forma de controlar el tablero. Tengan en cuenta que no vamos a estar publicando el tablero, no es requisito necesario para este curso, así que la confidencialidad, o sea, la vamos a estar viendo con Joaquín, no se va a publicar sin su permiso, no lo van a tener que publicar ustedes service, o sea, pueden usar bases de datos de su trabajo sin problema. Así ya les queda y les sirve a ustedes, porque ya se quedan con un tablero que pueden utilizar. Por ejemplo, para hacer un reporte que les piden semanalmente, todos los días, etc. Entonces, definen el objetivo y nos explican todo en un Word. Recolectan las bases de datos, ven, o sea, según ese objetivo que tienen, como habíamos visto las tareas del analista de datos, habíamos visto, primero define el objetivo, después ve de dónde saca esa información, dónde tiene esos registros, en qué base de datos, si es un Drive, un Excel. Bueno, nos suben las bases de datos. Y paso 3, que es limpiar y ordenarlos. Importa las bases de datos recolectadas en Power BI, utiliza el editor de consultas. Bueno, que esto lo vamos a estar viendo en esta clase, creo, Joaco, ¿no? ¿Ya algo vieron? Pero en esta clase Joaco se los va a estar presentando mejor. Sí, eso. Dale, me quedé. Así que bueno, queríamos presentarles para ver si ya venían, digamos, la actividad integradora. Acuérdense, no es un trabajo de entrega intermedia y la idea que es de entrega
ustedes nos puedan presentar, porque de hecho en el Word, si quieren, nos pueden hacer preguntas de cosas que por ahí tienen dudas de cómo hacerlas, cómo plantearlas, y nosotros se los vamos a estar contestando, entonces ustedes tienen esa devolución antes de que tengan que hacer la entrega final. Así que aprovechen esta instancia, está muy buena, y bueno, si alguien necesita extensión de plazo por alguna cuestión o algo, nos avisa, lo tenemos en cuenta, porque muchas veces, qué sé yo, se nos complicó en el trabajo, tuvimos un problema personal, lo que sea, nos avisan. La idea es que todos hagan esta entrega, así tienen ya una devolución anterior a la entrega final, o sea, no llegan a la entrega final sin saber qué quieren hacer. ¿Empezás, Joaco, con el material? Bueno, empezamos nomás. Buenos días, ¿cómo andan? Respecto al punto 1, que se refiere con el tablero. El tablero, hablamos de lo que realizamos en Power BI. Todo lo que implica las imágenes, las páginas, el proyecto en sí. Claro, porque dice, ¿qué preguntas definir? Escribe un párrafo detallando qué preguntas debe responder el tablero y de qué manera. Claro, cuando nos referimos al tablero es el, digamos, el reporte, el tablero que estamos haciendo en Power BI. Por ejemplo, nosotros hacemos diferentes tableros para diferentes áreas y para diferentes requerimientos. Y lo primero, como hemos venido comentando, hay que pensar para qué y con qué fin. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar en el Word o en el PDF, o lo quieren hacer, para que nosotros podamos entender de manera rápida qué es lo que quisieron lograr y si se llevó correctamente a ese resultado. Igualmente, nosotros tenemos diferentes pasos para seguir, que igual ahora les vamos a comentar cuando veamos Query, para ir viendo cómo resulta todo eso. Pero siempre es ideal un comentario general de cuál es la intención de quien lo crea. Bien, acá, Joaco, hay una pregunta que dice, ¿la carga de bases de datos la cargamos como adjunto para publicamos por Power BI Service? No tienen que publicar nada por Power BI Service, no es un requisito en este curso, porque bueno, qué sé yo, quizás son confidenciales las bases, no queremos meternos con eso. Fíjense, en el aula virtual van a actividad integradora, al apartado, digamos, actividad integradora, ustedes entran ahí y tienen actividad integradora primera entrega. Entran ahí y pueden ustedes cargar archivos. Y se deja cargar archivos de todo tipo. Y ahí nos van a cargar el Word explicando esto. Nos van a cargar las bases de datos, o sea, pueden cargar Excel, nos pueden poner un link de Drive, o sea, lo que ustedes quieran. Y el Power BI, o sea, el tablero, un archivo PBI. Bueno, con lo que hablábamos de esto, ¿qué se refiere con tablero? Ahí cuando definíamos qué preguntas, era lo que les decíamos, el analista de datos tiene un ida y vuelta constante con el usuario final de ese tablero, de ese trabajo, de ese reporte. Entonces vos, depende para quién se lo vas a mostrar, es qué preguntas vas a tener. Por ejemplo, nosotros, no sé, tenemos un tablero que con todas las viviendas que hace el ministerio, y entonces están viviendas finalizadas, el porcentaje de avance de la construcción de la vivienda. Entonces, según a quién es el usuario final, es qué pregunta va a responder, digamos. Las viviendas entregadas por ahí para, bueno, para el área de prensa que necesita hacer los informes con cuántas viviendas se entregaron, cuántas viviendas están en construcción, fechas de entregas, etc. Eso vas a trabajar vos según lo que vos quieras hacer, o sea, a quién le estás presentando ese reporte. O la idea es presentar ese reporte. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, obvio, Soledad. Ahí. Sí.
¿Qué tal? En el caso mío, por ejemplo, si yo no tengo acceso a ninguna base de datos dentro de lo que es mi trabajo, ¿puedo elegir cualquier otra base de datos y trabajarla? O sea, siempre y cuando cumpla con las consignas de lo Sí, pedido, ¿no? En el trabajo. sí, obviamente. La idea, nosotros les hablamos siempre de bases de datos de su trabajo para que puedan crear un tablero que ya les quede y ya les sirva. Bien. Pero en el caso de que no tengan acceso a bases de datos, siempre, fíjate Soledad que en la primera clase hablamos de las políticas de datos abiertos, digamos, de la Ajá. provincia y Sí, está la sí. página con el catálogo, podés sacar alguna de Bien. ahí, o cualquier base, crear una ficticia, lo que vos Ok, quieras. ok. Entonces, Perfecto. Buenísimo, la idea es gracias. ver cómo trabajan el tablero, Paco. Ok. Bien. Bien. Para enlazar la pregunta de Soledad con lo que escribe Roxana, que pregunta cuántas preguntas estimadas deben formularse al tablero, podemos pensar, si quieren, algo que les intrigue más allá de lo laboral. Como dice Sofi, siempre nosotros los tratamos de incentivar para que hagan algo laboral para poder acompañarlos y ayudarlos un pasito más. Pero no es necesario. Si quieren, pueden usar perfectamente, no sé, los porcentajes o los valores de los puestos de Fórmula 1, ahora que está bastante en boga, y pueden ver las categorías, quién quedó, quién no quedó, y se puede hacer un tablero perfectamente. Y ahí va a estar relacionado sus preguntas y sus intereses. Claro, Eso va nosotros, cambiando. Depende de la base que hagan, cuáles son sus preguntas y cuántas van a hacer. Tal vez sus preguntas sean tres centrales y después sea una exposición de lo visto en esos archivos, en esas bases. Pero es una cuestión muy personal. Nosotros no nos condicionamos con una cantidad de preguntas específica, sino que lo dejamos a su criterio. sí, con eso quiero, Joaco, agregar algo. Recuerden que este es un curso introductorio de Power BI, recién se están amigando con la herramienta. Por lo tanto, no pretendemos que se planteen 50 preguntas y que tenga distintas páginas. O sea, a ver, si lo quieren hacer, joyas, si les sale y tienen ganas y tienen la motivación para hacerlo. Pero la idea es que sean un par de preguntas, algo sencillo, como para que puedan amigarse con la herramienta. Bárbaro, porque tenemos bases con pocas columnas que pueden responder 4 o 5 preguntas. Está totalmente bien, o sea, la idea es eso, que trabajen con bases pequeñas y con 2, 3 bases, 4, ponele, o sea, como que no se manden a trabajar, no sé, Joaco tiene tableros con 30 bases, no sé cuántas bases tenés, algunos Sí, son muy muy grande. complicados, pero bueno, Joaco ya es avanzado en el uso de Power BI y se le exige más, obviamente. La idea de esto es un curso introductorio y es que trabajen con pocas bases, pocas preguntas y nos enfoquemos en eso y aprendamos a usar y a partir de ahí empezar a desarrollar más el uso de la herramienta. Ahí Ángela, Romina Anduelo, puso el link, digamos, de la página de catálogos de la provincia de Buenos Aires de datos abiertos, así que si alguien no, no lo vio en la primera clase o algo, ahí lo tienen para entrar si quieren sacar alguna base de ahí. No están actualizadas, pero no importa, para este fin, o sea, no sabemos si están actualizadas, hay algunas quizás no, pero para el fin de hacer este tablero no necesitan que esté actualizada la base ni nada, así que estamos bien. Bueno, Bien, Joaco, te dejo. Ay, casi. una última consideración. Respecto a las bases, porque nos ha pasado con otros cursos, si sacan de alguna página, por favor, envíen el URL particular o envíen la base ya descargada, porque nosotros al tener que corregir muchos trabajos y además realizar nuestras tareas, por ahí se nos complica el hecho de estar buscando, tratando de sacar de las páginas, eh, y nos limita la comprensión de ese tablero. Sí, mándennos Pero todas las bases que usen, nos las mandan. Ahí lo pueden adjuntar, creo que no tienen problemas de peso, de no, tamaño, de base ni nada, así que
En el aula virtual, actividad integradora, primera entrega, nos mandan todas las bases. Acá Adrián hizo otra pregunta que dice, ¿qué diferencia se puede establecer en bases y tablas? ¿Una base es un conjunto de tablas? Pregunta. Bien, nosotros cuando hablamos de bases en términos generales, independientemente de su origen. Cuando hablamos de tablas, en general solemos hablar de tablas de Excel, que es ya el formato, la estructuración que toma esa misma base. Una base puede tener a su vez múltiples tablas, porque pueden estar en diferentes páginas, o pueden tomar diversas estructuras. En general vamos a hablar de tablas y de bases como sinónimos, porque estamos hablando de una única página. Y en general trabajamos con Excel o con un CSV. El CSV ya en cambio no tiene la estructura de tabla. Si alguna vez abrieron un CSV van a ver que está todo compactado en una sola columna, que se puede ampliar, separar por delimitadores u otros estilos. Pero también podemos usar bases que vengan de URLs. O sea, puede ser una sola... Exactamente. Una base puede ser una única pestaña dentro de un Excel y está perfecto. Pero también puede ser sacada de una página de internet directamente de un URL o sacado de un Drive o de otro tipo de origen. Claro, recuerden la clase pasada que vimos todos los tipos de bases que podíamos usar, o sea, vimos los más usados, hay un montón más, pero bueno, pueden volver a la clase pasada que estaba eso y van a ver ahí que pueden sacar una página web, de un Drive, de un Excel, un CSV, bueno, una base de SQL, tienen un montón de opciones. Bien. Bien, sí, una última aclaración antes de empezar. En esta primera entrega lo que nosotros principalmente vamos a ver es la conexión de bases y la limpieza previa que se hace en Query, que ya las comentamos en las clases anteriores, pero hoy lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero no nos vamos a centrar en la parte visual. Si quieren ir adelantando algo de lo visual o hacer alguna columna calculada o algo por el estilo, no hay problema. Pero traten de priorizar la subida de bases, la conexión entre ellas y la limpieza previa. Que eso recuerden que se hace desde Query. Y bueno, y la descripción fundamental de qué es lo que quieren lograr y cuál es su objetivo principal. En caso de que haya alguna duda o haya algo que les gustaría desarrollar y no tengan totalmente en claro, se puede usar esta primera entrega para anexar dentro de ese Word consultas que les gustaría que les respondamos para la siguiente entrega. Eso no hay problema, los podemos responder de manera particular a través de un mensaje privado, lo podemos responder a través del foro o lo podemos responder directamente en la próxima clase y dedicarle un tiempo específico. Eso es una cuestión de cómo se sientan cómodos y cómodas y de qué tan delicados sean los datos que necesiten trabajar. En ese caso no tenemos problema de responderlo de manera privada, pero siempre sería ideal que sea de forma colaborativa para poder ayudarnos entre todos y poder ampliar esa información. Bueno, empezamos si les parece. Cualquier cosa, hoy va a ser una clase por ahí un poquito más técnica. Si me tienen que parar, ningún inconveniente, levantan la mano, abren el micrófono y hablan, escriben, como se sientan cómodos y cómodas. Bien. Esto es un pequeño repaso que, como les mencionó Sofía recién, se pueden subir diferentes orígenes para las bases, justamente como preguntaron recién. Después se hace una depuración y una limpieza para el modelado y la elaboración de tablas o columnas que se pueden hacer de DAX, pero hoy vamos a ver también un poquito de Query. ¿Qué es Power Query? Power Query, como les venimos mencionando en las diferentes clases, es la parte más técnica dentro de Power BI.
donde se trabaja a partir de un lenguaje que es M. Ese lenguaje tiene diferentes consideraciones y estructuras que se van a contraponer un poco con lo que es DAX o datos. Vamos a ver cuando empecemos a crear columnas calculadas, cuando empecemos a traer distintas variables, que la forma de escribirlo y la formulación particular es diferente. Si bien la lógica de escritura en todo el lenguaje de programación va a ser siempre la misma, la escritura en sí va a cambiar. Bien. Acá nos detalla un poco de qué es M, que es un lenguaje funcional, lo que significa que va a ser una evaluación de expresiones, permite realizar una amplia variedad de transformaciones y manipulaciones de datos. Los usuarios especifican qué quieren lograr y el motor de Power BI, de Power Query, decide cómo hacerlo. Vamos a desarrollar un poco cada uno de estos puntos. Es un lenguaje funcional, lo que significa que se basa en la evaluación de expresiones. Por ejemplo, llevándolo a algo más conocido, en Excel, cuando nosotros hacemos cálculos, nos asume de manera inmediata que estamos refiriéndonos a la columna de al lado. Por ejemplo, si escribimos una suma, nos los va a tirar en la fila inferior o en la columna del lado derecho, tomando siempre la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo. En Power Query, nosotros esa referencia la tenemos que hacer a través de nombres. Por eso, siempre que vamos a escribir, lo mismo pasa en DAX, siempre que vamos a escribir vamos a decirle tal columna de tal base, yo quiero que haga esto y esto. Entonces, debemos recordar que toda herramienta de programación tiene una estructura muy limitada en términos generales. Si bien se puede ampliar, el análisis inicial es bastante básico. Tenemos que aclarar, esto sale de acá, igual que cómo subimos las bases. Vamos a documentos, después a esto, y finalmente sacamos este valor. Tratemos de no pasarnos ningún paso, porque si no, no va a entenderlo en su lectura. Acá tenemos una pequeña muestra de lo que es M que es el editor avanzado, pero para eso vamos a ir directamente a un tablero. Y quiero mostrarles una cosa más. Nosotros dentro de Query tenemos diferentes opciones. Eliminar duplicados, rellenar valores faltantes, cambiar el tipo de datos. Esto lo vimos en las clases pasadas. Si alguien no recuerda o quiere profundizar, nos lo recuerda, nos lo dice y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Comento por arriba. En eliminar duplicados es la opción de quitar los valores que se repiten más de una vez. Pero cuando eliminemos estos duplicados, igual que en un Excel, vamos a eliminar todos los duplicados. Así que no sabemos si estamos quitando valores que tal vez no sean de utilidad. ¿Han visto alguna vez quienes trabajan con Excel, con bases grandes, que si eliminan valores, esos valores, si no tenemos alguna condición que nos identifique cuál es, tal vez perdamos valores que no sean de utilidad? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando quitamos o no duplicados. Si sabemos que a partir de un valor único, como por ejemplo una ID de referencia, tenemos otros valores que se pueden repetir, que no nos molestan dentro de nuestro valor central, no hay problema, eliminamos duplicados tranquilamente y sabemos que no vamos a perder ningún valor, pero debemos conocer muy bien nuestras bases de origen. En rellenar valores faltantes, igual que en un Excel, nos va a rellenar valores de manera automática, repitiendo, por ejemplo, un ID de manera continua, como puede ser en este caso que se ve una pequeña ID sudo. Vamos a acercar un poquito, esto ingresa es control y la ruedita para acercar, para forzar los zooms. A veces en los tableros puede ser útil. Y nos está rellenando de manera automática. Hay que aclarar si queremos de abajo arriba o de arriba abajo. Ahora lo vamos a ver en el tablero igualmente. Cambiar tipo de datos es para cambiar el formato del dato que estamos utilizando en la base de origen.
Y después tenemos filtros de datos irrelevantes, que esto es la opción de filtrar o no valores, igual que en un Excel, pero recuerden que en Query siempre que lo filtramos estamos dándole un paso extra y ese paso va a quedar como parte de la misma base de origen cuando trabajemos en DAX. Combinar y anexar consultas y documentar transformaciones. Documentar transformaciones es los pasos que venimos charlando y que ya mencionamos previamente. Que como ven acá, origen, navegación, encabezados promovidos, tipo cambiado. Estos 4 suelen ser en general aplicados de manera automática por la misma herramienta. Por lo tanto, podemos hacerlo nosotros manualmente, pero en general van a ser aplicados de manera automática cuando apretemos transformar datos. Y después, combinar y anexar consultas es algo que está muy bueno, es algo a tener en cuenta de la herramienta que Power BI nos permite y puede ser de mucha utilidad, que lo vamos a ver tanto ahora en las diapositivas, vamos a verlo en un tablero, cómo hacerlo, cómo entender si alguien lo hizo, las diferentes opciones que nos da. Puede ser un anexado o un combinado dentro de la misma base o un anexado y un combinado para formar una base nueva. Y también vamos a ver un ejemplo de un tablero creado nuestro para que puedan ver la amplitud que tiene estas opciones de combinar o anexar. Bien. Anexar bases. Para dos bases de manera sencilla, como pueden ser estas, A, B y C. Y A, B, C, D. A, B y D. En este caso, anexar nos permite unificar dos bases por los valores comunes que tienen los títulos, o sea, los primeros valores de referencia que tienen las columnas. En este caso, cuando nosotros anexamos, le estamos agregando a la parte inferior, como se ve en el gráfico, los valores de la segunda tabla. Pero ¿qué pasa? Tenemos C y D que no están compartidos. Entonces, en este caso nos va a anexar de manera correcta A y B, dejando 1, 2, 3 y en última instancia 4 y 5 porque lo tomo como si fuese una única base. Pero C y D, que no están, nos lo va a agregar como valores particulares dentro de esa tabla, poniéndonos una columna nueva que va a tener varios valores nulos o valores blancos como referencia. A la vez nos puede generar duplicados, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando anexamos bases que no tienen los mismos títulos de columna. Siempre vamos a tratar de priorizar en un anexado que las dos bases que utilicemos tengan los mismos nombres de columna, que la primera fila de relación, o sea, los títulos, sean iguales. En caso de que nosotros tengamos valores duplicados en esas bases, no va a haber mayor inconveniente, nos va a anexar solamente los valores que nos falten. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un diagrama de Venn, que pueden haberlo visto quienes conozcan un poquito de lógica, como círculos compartidos, que son la referencia entre estas bases. Esas bases quiere decir que tienen un punto de unión. Ese punto de unión, en general, si nosotros conectamos dos círculos, va a ser el centro, que va a decir, este valor corresponde a la base A y corresponde a la base B. A su vez podemos decir, yo quiero los valores que correspondan a la base A, pero no corresponden a la base B, o los valores que corresponden a la base B y no corresponden a la base A. En este caso va a ser únicamente los valores que se compartan entre la base A y la base B. Los va a anexar
como dice el nombre. Y después tenemos la opción de combinar. Esto es un ejemplo que lo vamos a ver directamente en el tablero. Creo que va a resultar más útil verlo en funcionamiento. Y después tenemos la opción de combinar. Que la opción de combinar va a ser por un valor único de referencia. Acá no necesitamos que las columnas sean iguales. Siempre que hablo de iguales, hablo de los títulos, no de los valores, porque como les decía, vamos a traernos valores que necesitemos, o sea que no estén en la base inicial. En este caso, para combinar, no importa los títulos que tengan, que sean diferentes o que sean iguales. En general vamos a usarlo con títulos diferentes, con la columna, con el valor inicial de la columna. No es necesario que sea igual, en general va a ser diferente porque vamos a tratar de traernos particularmente esa columna. Por ejemplo, si en la columna A tenemos ahí de referencia con montos, con devengados, con pagados, pero no con porcentaje, que sí lo tenemos en la tabla B, entonces a partir de un valor de referencia que sí vamos a tener en ambas tablas, puede ser el ID. En general yo les voy a hablar de ID como un valor único que tiene otras condiciones agregadas, pero no está duplicado. Por eso es un valor que siempre vamos a tratar de usar como valor referencial. Ese ID puede estar creado con un montón de parámetros y un montón de condiciones. Nosotros tenemos nuestros propios criterios, ustedes tendrán los suyos dependiendo de las bases que trabajen. En este caso, como ven, la combinación es diferente. En vez de ser de arriba a abajo, va a ser de izquierda a derecha, permitiéndonos traer a partir de ese valor de referencia una columna o muchas que no estén en nuestra base, como por ejemplo puede ser el porcentaje. Bien, y después pasaríamos a DAX. Antes de eso, vamos a empezar a profundizar un poco en Query. Esto es una tabla, un tablero de pruebas que me creé yo. Esto lo hice para poder ir ganando un poco de tiempo, debido a que cuando creamos muchas cosas, como vieron quienes se pusieron a experimentar un poco, a veces tarda, y para ir ganando tiempo ya lo hice. Vamos a iniciar directamente Power Query yendo a transformar datos. Sí, Martín. Anexar bases habría que ver transformar. Sí. No, si la podías leer a la pregunta, te la leía. No llegué, se me fue justo. Bueno, te digo, previo a anexar bases, habría que ver y transformar, entre paréntesis, igualar los nombres de las columnas de las bases. Sí, para anexar sí. A veces nosotros tenemos, a ver, bases que ya de por sí, mira, esto me viene bien. Tenemos bases que de por sí ya tienen los mismos nombres. Por ejemplo, si nosotros duplicamos, filtramos y dejamos la misma base con diferentes condiciones y cálculos, nos puede ser útil. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Pero si son bases diferentes y sabemos que los valores de referencia son los mismos, porque no es cuestión tampoco de anexar cualquier cosa con el mismo nombre porque no va a ser útil. Tenemos que saber que los formatos son los mismos, las estructuras son las mismas y más o menos estamos hablando de las mismas columnas, pero que tienen valores que en la otra base no están. Sí, Joaco, o sea, si no tienen el mismo nombre, se va a generar esta columna de más, digamos, se van a poner más columnas en la que la base que no tenía esa columna con ese nombre va a estar en blanco y va a aparecer el registro de las otras, digamos. Exactamente. Ahora vamos a verlo, igual eso en particular, porque entiendo que por ahí hablando en el aire se puede perder o puede ser un poco confuso. Bien. O sea, la base de las columnas A, B y C conviene agregar a la columna.
Ah, bien. Con el Mm, ejemplo que habla. claro, si nosotros queremos agregar una única columna, tenemos las bases A, B y C, las columnas A, B y C dentro de la base, dentro de la primera base, y solamente queremos agregar por un valor de referencia una columna entera que no está en esa base, nos va a convenir combinar. Si nosotros, en cambio, lo que queremos agregar son filas y nuestros títulos de las columnas, o sea, estos, name, data, item, los queremos agregar filas, ahí vamos a anexar. Y para eso necesitamos que los nombres sean iguales. Ahora igualmente cuando lo veamos va a ser un poquito más claro. Como les comentaba, nosotros en Query vamos a tener todo organizado por pasos. Estos pasos nos marcan qué fue lo que se fue haciendo en la base. Como dijimos, esto se hace de manera automática, los encabezados promovidos, los tipos cambiados. Acá lo que está pasando, que les puede pasar, que me viene de maravilla la verdad que pase, es que está buscando la columna 91 y la columna 91 no está más. ¿Por qué? Porque probablemente haya actualizado en algún momento mi base y esa columna, que era una columna que a veces el Excel la toma y son columnas en blanco, no está. ¿Ven? Columna 91 no existe, lo último que tenemos es la columna 90. Entonces yo lo que voy a hacer es ir a tipo cambiado, voy a ingresar desde la flechita a la parte de acá arriba y voy a quitar tanto la columna 91 como la columna 92 y el tipo. Ahí está. Y como ven ahora lo puede leer de manera correcta y nos permite seguir trabajando. Otras columnas quitadas. Acá, como lo que hicimos fue quitar otras columnas, no hubo inconveniente, pero si hubiésemos quitado columnas particulares y entre ellas la columna 91 y 92, hubiésemos tenido que hacer lo mismo que en el paso anterior y quitar esas columnas a las que hacía referencia el paso del quitado. Acá lo que estoy haciendo es agregar una columna personalizada. Esto es una de las opciones que nos permite Power Query. Power Query nos permite agregar columnas dentro de la base, dentro de la línea de herramientas, de la barra de herramientas que está en la parte superior, como ven acá, que está cerrar, nuevo origen donde nos permite agregar diferentes bases, desde Query si queremos, no necesariamente desde DAX, como ya vimos, orígenes recientes que nos muestran los últimos orígenes que se hicieron, especificar datos, en especificar datos nos permite, los voy a mostrar de manera breve, para que lo tengan en consideración, crear una tabla. Estas son tablas de forma manual. En estas tablas podemos poner, por ejemplo, el nombre que queramos. Luego, valor. Y supongamos A, B, C, D, 1. Esto no es necesario que sean consecutivos, pueden ponerle ahí está el nombre que quieran. Y el nombre de la tabla. Tabla control. Vamos a esperar unos segundos. Ahí está. Y ahí, como ven, se creó una tabla nueva que se ejemplifica en el margen izquierdo abajo de las otras. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Joaco. En un Genial. Te momento veía corta. tildado, Sofi, no estaba seguro si estaba tildado Ah, yo. Buenísimo. Cualquier cosa, lo mismo me paran. Como ven, se agregó a las tablas que ya habíamos subido una tabla de forma manual
que nosotros podemos crear con los valores que necesitemos. Si quieren volver a hacer alguna modificación dentro de esta tabla manual, tienen dos opciones. Una, como ven, si yo cliqueo acá ya no voy a tener nada. Puedo filtrarla, puedo trabajar como si fuese cualquier otra tabla. Puedo crear una columna nueva. O puedo ir acá a origen, apretar sobre la tuerquita. Y ahí si quiero, le agrego más, elimino alguno de los valores, modifico, no va a haber problema, porque al ser una tabla manual, puedo yo de forma manual en cualquier momento modificarla. No va a ser algo fijo. Siempre y cuando queramos así. Si queremos que sea algo fijo, puede quedar como algo fijo. Y si tenemos, por ejemplo, una tabla de Excel creada, una tabla grande, no importa la cantidad de columnas que tenga, cantidad de columnas y valores y filas. Y la seleccionamos toda y apretamos Control C y después Control V sobre la primera casilla, o sea, la casilla izquierda superior, esta que estoy seleccionando, y apretamos Control V, nos va a pegar la tabla de manera íntegra que nosotros teníamos en el Excel. Esto nos permite subir bases de forma manual que podemos modificar a nuestro gusto en una tabla nueva que sea manual, que nos permite ir cambiando. Esto a veces yo personalmente lo uso como controles, las tablas manuales. Por ejemplo, lo uso para generar órdenes. Si yo tengo diferentes valores, ya sea, no sé, si vamos a hablar de nombres como municipios lo podemos ordenar de forma alfabética, pero si estamos hablando de pasos, por ejemplo, los diferentes pasos que va a seguir un expediente hasta su finalización, el tablero no nos va a entender cuál es el orden que nosotros querramos que tenga. Nos los puede organizar de manera alfabética. Pero si en cambio nosotros escribimos cada uno de los pasos y le asignamos al costado un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, después cuando ordenemos por ese valor, nos va a asignar cada uno de esos valores de texto, en formato texto, al orden que tengan los números. Hay una consideración extra en esto. Si nosotros pasamos el número 10, esto puede resultar raro, pero es como lo entiende el tablero. Si nosotros pasamos el número 10 y empezamos 11, 12, 13, nos va a entender que es 1, 1.2, 1.3, 1.4 y después 2, 3, 4, 5. Aunque nosotros le hayamos puesto 13. Eso se puede llegar a corregir, pero si tienen que trabajar con muchos números en general, tratemos de que no sea un orden más de 10, porque eso por ahí nos va a convenir ordenarlo de otra forma y no a través de una tabla manual. Pero bueno, también lo podemos hacer de manera inmediata poniendo 9.1, 9.2, 9.3, o sea, 91, 92, 93, 94. En vez de pasar a 10, vamos a pasar a 91, 92, 93 y ahí tenemos una línea de valores mucho más amplia que no va a tener problema a la hora de identificarlo. Retrocedo mucho. Acá. Bien. Como ven, ya tenemos una tabla nueva creada con las comisiones que hayamos puesto nosotros de forma manual. Después podemos administrar parámetros. Esto les muestro de manera muy breve, pero no es algo que tengan que manejar. Nos está mostrando los parámetros de origen. Esto, por ejemplo, yo les voy a mostrar mis bases de trabajo. Esto va a ser de manera muy, muy superflua. Nosotros trabajamos con carpetas. Con carpetas, por ejemplo, I y Z, que tienen diferentes particularidades de lectura. Entonces, cuando utilicemos el editor avanzado, que ahora lo vamos a ver, nosotros podemos decirle si esa base no la encontrás en la carpeta Z,
la vas a buscar en la carpeta I. Eso se hace a partir de un try. Que le vas a decir try, que lo intente. Intenta primero acá y si no lo encontrás, entonces buscarlo en el otro. Esos son valores particulares que le podemos poner como condiciones dentro del editor avanzado. Pero a la vez tenemos que editar los parámetros de búsqueda. Esto ya es algo más avanzado. Yo se los menciono para que sepan lo que es el editar parámetros. No es necesario que lo manejen. Como les digo, este es un curso introductorio y eso ya es algo más avanzado. Pero para que sepan que existe. Actualizar vista previa es simplemente actualizar. Podemos apretar, cliquear sobre el icono y nos va a actualizar todas las bases. O podemos apretar sobre la flecha, actualizar todo o actualizar vista previa de únicamente esta base. Eso puede ser necesario en algunos momentos que subamos muchas bases y el tablero tiene algún problema de lectura y desde el inicio nos marca que no puede ingresar a las bases. Bueno, ingresamos a Power Query, apretamos actualizar vista previa de todo y ahí seguimos trabajando para tener los valores de visualización, como se le dice cotidianamente, la foto, porque va a ser una foto puntual de un momento específico, que va a ser el momento en que nosotros actualizamos. Todo lo que se haya hecho posterior en las bases de origen a la actualización de los valores que vemos acá, no va a estar reflejado porque, como les digo, es una foto de un momento. Después tenemos propiedades para modificar el nombre de la descripción de las consultas, administrar, que nos permite duplicar. Esto lo vamos, en general les recomiendo que si quieren duplicar una base o algo, hagan clic derecho sobre la base en cuestión. Por ejemplo, tabla control, clic derecho, nos permite copiar, nos permite duplicar, nos permite habilitar la carga o incluir la actualización del informe. ¿Esto qué significa? Que podemos nosotros subir una tabla, una base y tenerla como referencia, pero que esa base no se actualice de manera cotidiana. Por ejemplo, si usamos una base creada de manera manual, eh, podemos decirle, la vamos a usar como referencia para otras, pero no quiero que gastes tiempo en actualizarla, ni procesamiento, ni que pese más el tablero, porque no lo necesito realmente, porque va a ser una base fija, que yo sé que no se actualiza, así que no quiero que me la incluyas en la carga. Después podemos duplicarla, podemos usarla como referencia, podemos mover a un grupo. Subir no es más que subir el orden, y bajar no nos lo permite porque es la que está más abajo. Les voy a mostrar para que simplemente lo tengan en cuenta, pero no es nada muy, muy complicado. Subir y la sube. Literalmente eso, no tiene más ciencia. También se puede hacer de manera manual. La cliquean y la bajan, cambian el orden que quieran. Esto es una cuestión de organización de quien está trabajando, de él o el analista de datos. Bien, elegir columnas nos permite ir a una columna que nosotros querramos en particular. Por ejemplo, si apretamos acá, ir a columna, nos va a mostrar las dos columnas que tenemos, cliqueamos y nos selecciona la columna que querramos. Esto se los voy a mostrar en un tablero grande donde esta acción tiene sentido. Yo es algo que uso mucho cuando trabajo con muchas columnas, porque a veces te perdés, es imposible, tenés que estar buscando una por una y para ganar tiempo se cliquea directamente en elegir columnas, ir a columna. Si nosotros en cambio apretamos en elegir columna, miren lo que va a pasar. Esta nos dice que es un paso, porque a diferencia de lo otro, no es un paso, solamente nos está mostrando la columna que estábamos buscando. Cómo apretar Control B y escribir el nombre en un Excel y ir a buscar esa columna, sería el equivalente. Pero en cambio, si nosotros apretamos elegir columna, aclaro, Control B larga es para buscar, Control B corta es para pegar. Si apretamos, por ejemplo, que seleccione valor, van a ver que va a filtrar por la fila, por la columna valor. A diferencia
de elegir columna e ir a columna, que solamente nos va a indicar cuál es la columna que estamos buscando. En general yo esto no lo uso al elegir columna. Directamente elijo la columna que necesito, cliqueando en ella o filtrando por eliminar otras columnas o eliminar las columnas que necesito. Como vimos en las clases previas, igualmente si no lo recuerdan, me lo dicen y lo revemos. Quitar columnas es lo mismo, podemos quitar otras columnas o quitar columnas desde acá, desde la barra de herramientas. Pero es mucho más sencillo hacerlo directamente con el clic derecho. Clic derecho, quitar. O quitar otras columnas y nos va a quitar las columnas que no estén seleccionadas. Quitar duplicados es lo mismo, quitar errores es lo mismo. Todo esto dentro del clic derecho sobre el título de la columna que decidamos trabajar. Cambiar tipo. Esto nos permite los diferentes formatos, pero lo podemos hacer también cliqueando sobre el formato en cuestión. O sea, el valor que figura en el margen izquierdo de cada columna. Si cliqueamos acá, clic izquierdo nos permite seleccionar el valor que necesitemos, el formato que necesitemos. Si cliqueamos clic izquierdo sobre la flecha que está a la derecha, nos permite ordenar, que los órdenes ascendentes o descendentes pueden ser útiles cuando quitemos duplicados o filtremos algún valor. Nos va a dejar siempre el primero y nos va a quitar los segundos duplicados. Entonces, si nosotros sabemos que el primero por orden ascendente filtramos un valor específico por fecha y queremos que nos quite los otros, no va a haber inconveniente, va a ser útil. En cambio, si queremos que mantenga los últimos en fecha, vamos a poner valor descendente y nos lo va a poner en el último orden. Eso es una cuestión de la lógica que tome cada analista. Quitar vacíos, como indica, igual que cualquier Excel, nos va a quitar vacíos los valores que no tengamos referenciados, o sea que no tengan valores, que nos muestren blanco o nulo. Y filtro de número es eso. Podemos apretar acá, hicimos es igual a, clic izquierdo, y le ponemos una condición. Es igual a tal valor. Entonces, si filtramos, nos va a filtrar todo lo que no sea igual, en este caso sería 1. Bueno, nos va a quitar todos los otros. Esto podemos hacerlo cuando sí tenemos valores duplicados y queremos que nos mantenga solamente los valores 1. En este caso, si nosotros queremos mantener únicamente el valor 1, nos va a convenir deseleccionar todo y apretar acá. Y filtrar únicamente por eso. Apretamos aceptar, filas filtradas y nos deja únicamente el valor 1. Si nosotros nos arrepentimos, clic sobre la X y quitamos el paso. Si nosotros no queremos quitar el paso y solamente queremos hacer una modificación, vamos a la tuerquita que está a la derecha. Y acá cambiamos el condicional. En este caso, como yo no necesito un filtro, lo voy a quitar. Conservar filas superiores. Esto nos va a mantener las filas que estén en la parte superior, como se muestran dibujado en azul. Conservar las filas inferiores, las filas de la parte de abajo, los intervalos de filas, las filas intermedias. Acá podemos conservar únicamente los duplicados y acá podemos conservar únicamente los errores. Debo admitir que esto es algo que si lo he usado 3 veces, más no. Pero tal vez ustedes le encuentran más utilidad y lo pueden usar. Está bueno que sepan qué es lo que hace. Quitar filas. Podemos quitar filas superiores, quitar filas inferiores, quitar filas alternas. Esto nos va a quitar filas y no columnas como vimos recién, que es como hacíamos con el clic derecho. O desde acá. Quitar duplicados. Yo en general lo hago desde el clic derecho sobre la columna en cuestión, pero lo podemos hacer desde acá. Quitar filas en blanco y quitar errores lo mismo. Dividir columna. Esto va a ser como en un Excel. Nosotros podemos dividir columnas por delimitador, por número de caracteres, por posiciones. En general vamos a dividir por delimitador. Tenemos la opción de dividir automáticamente por, dice, cada aparición del delimitador y coma. Cada vez que aparezca la coma nos va a dividir la columna por esa coma. Podemos cambiarlo, podemos hacer
que lo divida por 2 puntos, por un signo de igualdad, por un punto y coma, por un espacio, por un tabulador o por un valor personalizado. En cambio, en caso de que pongamos un valor personalizado, tenemos que asignar cuál es ese valor. Por ejemplo, este es un valor que se suele ver en los SB o en algunas condiciones de cálculo en bases trabajadas y creadas únicamente a partir de un procesamiento, como puede ser R, como puede ser Python, como puede ser C, como puede ser BASIC, que son diferentes lenguajes que nos permiten hacer creaciones previas que nosotros podemos utilizar como bases de origen para nuestro tablero. Como ven, no está dentro de los valores recomendados, entonces tenemos que ir a personalizado y asignarlo. Si no saben cómo asignarlo, es Control Alt y el símbolo se encuentra en mi tablero, en mi teclado, a la izquierda del Enter, pero dependiendo del formato del teclado de su computadora, donde va a encontrarse. En general se encuentra ahí. Pueden separar por el delimitador situado más a la izquierda, o sea que si lo tenemos varias veces, ese delimitador nos lo va a separar una única vez por el que esté más a la izquierda, lo mismo por el de la derecha, o por cada aparición del delimitador, si aparece 50 veces, nos va a dividir esa columna 50 veces, o sea, nos va a crear 50 columnas diferentes. Eso es algo a tener en cuenta. Y dice el carácter de comillas o ninguno, que es la consideración particular que nos va a dar a la creación de la columna nueva. En este caso, como no tenemos nada para dividir, no vamos a dividirlo. También se pueden agrupar filas según las tablas, por ejemplo, por recuentos de filas, y seleccionamos las columnas que necesitemos. En este caso tenemos 2, o podemos ir a un uso más avanzado, que es algo que lo comento de manera superficial, pero de vuelta, para que sepan que está. Usar primera fila como encabezado es lo que ya hemos visto que hace el tablero de forma automática. Podemos hacerlo nosotros de manera manual. Y reemplazar los valores es simplemente, por ejemplo, yo tengo seleccionada la columna valor y quiero reemplazar el valor 3 o el valor 6. Quiero reemplazar el valor 6 por un 5. En este caso no tendría sentido porque es una tabla manual. Entonces yo podría ir a la tuerquita y cambiarlo de forma automática. Pero si no es una tabla manual y yo quiero cambiarlo de forma permanente o está mal escrito o quiero poner alguna consideración, vamos a reemplazar valores, lo escribimos tal cual está en la base y reemplazar por el valor que nosotros queremos incorporar. En este caso, ven que nos cambió el 6 por el 5. Si decimos no, al final yo no quería eso, voy a la tuerquita, lo cambio por otro, en este caso 4. Lo puedo hacer perfectamente. Bien. Ahora vamos a ir a lo que es combinar y anexar como estábamos viendo. Eso ya está dentro de las opciones, acá a la derecha, combinar consultas, anexar consultas. Siempre dentro de inicio. Vamos a tener inicio, transformar, agregar columna, vista, herramientas y ayuda. Tenemos en la parte superior la opción de combinar y en la parte inferior la opción de anexar. Tanto combinar como anexar nos va a permitir combinar dentro de esta misma base o combinar para crear una base nueva. Lo mismo anexar. En este caso, ven que yo quité pasos y creé una columna personalizada. ¿Para qué creé una columna personalizada?
que eso se hace desde acá, desde la parte superior, agregar columnas, columna personalizada, acá a la izquierda, insertar, y estamos poniendo un condicional. Le ponemos el nombre que necesitemos a la columna en cuestión y la condición que queremos que cumpla. Esta condición puede ser variada. Puede ser, por ejemplo, con un if, con them o con diferentes estructuras lógicas que nos va a permitir la programación. Eso es una programación muy sencilla, pero al fin y al cabo es programación. O podemos poner simplemente texto, que es lo que yo hice en este caso. Que si aprieto en la tuerquita, esto si ustedes ven una base trabajada previamente por otra persona, un tablero trabajado por otra persona, pueden ir entendiendo lo que hicieron a partir de estos pasos. Y si cliquean en la tuerquita pueden ver exactamente qué es lo que hacía la columna personalizada que se creó. En este caso yo puse entre comillas, porque recuerden que todo lo que se pone entre comillas, el tablero lo toma como texto, entonces le estoy diciendo que me cree una columna donde todos los valores van a ser la palabra central como texto. ¿Para qué hice esto? Para que cuando yo anexe mi base con otra, me identifique de manera clara cuáles son las que pertenecen a esta base y cuáles son las que no. Por ejemplo, yo sé que esta es mi base central. Entonces, tengo mis ID, mis metas, mi fecha de entrega, pero quiero asegurarme que están en la parte central, entonces, antes de anexarlo, en la columna origen le puse el valor central. Cuando lo anexo, que esto es, de vuelta, vamos a inicio, anexar consultas, anexar, insertar paso, y nos va a insertar este paso, que si cliqueamos dentro de la tuerquita, como les decía, nos permite la opción de 2 tablas, 3 o más tablas. Nosotros vamos a empezar con 2 tablas. Y acá tenemos que seleccionar la tabla que vamos a anexar. En este caso yo voy a anexar la tabla conteo de viviendas totales, que me aseguré de manera previa que tengan los mismos títulos. Vamos a ir a conteo de viviendas totales, que como ya ven la trabajé previamente, quité las columnas, filtré y creé una columna que es la columna origen, que como ven yo tengo ID, meta, fecha de entrega, origen. Si no tengo alguna de estas, no pasa nada, me va a anexar únicamente las que sí tengo. O sea, meta, ID y origen. Esto lo que quería mostrarles, como ven, tiene varios pasos previos. Eso significa que la anexión no es única. Yo puedo anexar una base, que esta va a ser mi base de origen. Tiene los encabezados promovidos, el tipo cambiado, y ya tiene una base anexada, que va a ser la base convenios. Que como ven, los títulos de columnas son diferentes. Tenemos ID, descripción, modalidad, municipio, entre otros. Y la estoy anexando con esta, que previamente quité los duplicados, hice un pequeño filtro, ordené las filas, como les decía, para después cuando quite los duplicados me quite los valores que yo necesito que quite y no cualquiera. Pero cuando ordené, como ven, ordené por orden ascendente el ID. Todo lo que vamos a ir viendo en estos pasos se va a ver reflejado de manera escrita en esta parte, que es la parte superior donde están los textos. Estos textos siempre van a estar en inglés. Por eso van a ver orden ascendente en lo que es formato. Lo que es estructura general sí va a estar en español porque es la aplicación que yo estoy usando está en español. Pero todo lo que cuente como escritura en sí va a ser en inglés. Quito los duplicados
Y acá cambié los nombres para que me queden igual. Entonces voy a ir a bases totales y voy a ver que la anexé. Entonces, al tener los títulos de igual forma, le anexé los valores que no tenía en esta tabla, pero sí tenía en esta, van a ir a la parte de abajo o en el orden que yo lo condicione, a partir de orden ascendente o descendente o como lo quiera ordenar. Pero nos los va a agregar, las filas faltantes nos las va a agregar en esta tabla, a partir de una anexión por tener los mismos títulos de columna. Después quité los duplicados por una cuestión de limpieza. Volví a cambiar los nombres según necesite. Quité las columnas que no me servían, porque yo acá solamente quería mantener la cantidad de viviendas y los ID. Filtro. Si alguien tiene alguna duda o algo, me paran, porque estoy haciendo muchos pasos juntos y es mucha información. Si me vienen entendiendo bien, genial. Si no, me paran, no tengo ningún tipo de inconveniente. No quiero que nadie se pierda ningún dato. Sí, para tener en cuenta también, Joaco, que siempre recuerden que el material de la clase está en el aula virtual, que se lo pueden descargar, como para ir haciendo un repaso, y aparte va a aparecer la clase grabada. Bueno, siempre depende de IPAD, pero el miércoles, jueves, viernes suben la clase grabada de esa semana. Claro. Y como dice Sofi, además están las diapositivas. Y además nosotros les vamos a pasar algunas bases, este tablero para que lo tengan de referencia, y les vamos a pasar algunas bases con fórmulas y algunas cuestiones para que puedan ir viendo, para que puedan utilizar tanto la clase, si ambos dos mucho... Buenísimo. Nos alegramos mucho. Cualquier cosa igualmente paramos. Pueden ir utilizando tanto las diapositivas como las bases que vamos pasando, como el tablero, como la clase grabada para repasar algún contenido. Bien. Acá ven que lo filtré, agregué una columna, perdón, cambié una columna y agregué una personalizada, que como les había dicho, le puse el origen para saber de dónde estoy sacando, porque si no cuando anexo por ahí me puedo perder. Esto recuerden que se hace dentro de agregar columna, columna personalizada, y se pone entre comillas para que no lo tome como texto. Y después la volví a anexar a otra columna, a otra base, que es mi base central, es esta. O sea, acá. Conteo de viviendas totales, que ya tenía previamente anexado base convenio. Y después de eso anexé otra más, que es la base de futuras entregas. Entonces, en esta base central tengo 4 bases, que originalmente eran 4 bases diferentes. Las tengo anexadas por los mismos títulos, con las diferentes filas que no tenía, en una sola base. Que esto me puede servir tanto para trabajar y después agregarle visuales y hacer un tablero con un desarrollo visual más profundo, o simplemente guardar todo esto y después utilizar esa base para enviársela a alguien o para tener un Excel guardado, que ahora les voy a explicar cómo. Bien. Y después tenemos la opción de combinar, que vamos a ver desde la base central. Si yo voy a combinar consultas, van a ver que es diferente la visualización previa. No nos muestra solamente el nombre de la tabla, como en el caso de anexar, que ya presupone que los títulos son iguales para anexar. Acá nos muestra la tabla abierta, la tabla expuesta en todas sus partes. Y nos muestra la otra tabla que queramos combinar, por ejemplo, futuras entregas. Y yo ahora voy a combinar mi base central con mi base futuras entregas.
y entonces voy a seleccionar los valores referenciales que necesito. O sea, en este caso IDSAP. Selecciono los dos casos, pongo que sea el tipo de combinación externa-izquierda, que es todas las primeras coincidencias, leer de izquierda a derecha, como hablábamos en el caso de un Excel. No vamos a poner que use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Esto es un equivalente, por ejemplo, si estamos trabajando en Excel, cuando ponemos buscar B y cerramos con 1 o 0 al final, le estamos diciendo si queremos valores exactos o valores aproximados. Nosotros vamos a tratar de trabajar siempre con valores exactos. En este caso, no vamos a seleccionar acá para que nos dé valores exactos. Si nos está diciendo que la selección coincide con 22 de 719 filas. O sea que cuando combinemos nos va a traer solamente 22 valores de las 719 filas. Vamos a aceptar. Y nos va a crear esta columna. Que la columna tiene el nombre de la tabla que combinamos. O sea, futuras entregas. Y ahora vamos a cliquear sobre este símbolo con dos flechitas en sentido opuesto que dice tabla. Si nosotros apretáramos en tabla, vamos a cliquear para mostrar qué pasa, nos va a abrir únicamente la fila. O sea, tabla. ¿Ven? Nos muestra solamente esa fila, que no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es ampliar la columna entera. Entonces vamos a cliquear sobre el símbolo de las flechitas opuestas. Cliqueamos y acá decimos, bueno, yo quiero que me traigas, IDSAP no me interesa porque es mi valor de conexión, así que quiero que me traiga, por ejemplo, vamos con meta. Y ahí nos va a decir, se expandió. Ya no nos muestra la columna que figuraba antes y nos va a figurar con el título de la base y el punto de la columna que nos trajimos. Vamos a tener en su mayoría nulos porque, como les dije, solamente teníamos 21 coincidencias dentro de los 900 y pico de valores. Acá están las 21 coincidencias que nos trajo. Esto pasa cuando combinamos. Nosotros, a partir de un valor de referencia, nos trajimos una columna nueva que no estaba en nuestra base. En este caso sí había una columna que se llamaba metas, pero supongamos que se llamaba, no sé, Juanito, y la podemos traer perfectamente. No necesita estar, como en el caso de la anexión. Nos estamos trayendo una base que no está, perdón, nos estamos trayendo una columna que no está dentro de nuestra base. A través de un valor de unificación, de conexión. Y como ese valor solamente estaba en las dos bases 21 veces, nos lo va a traer únicamente para 21 casos. Yo lo quito y listo. Después, visto combinar, anexar y más o menos una leve explicación de la barra de herramientas en Query, les voy a comentar de manera bastante superflua lo que es el editor avanzado. Vamos a cliquear en editor avanzado. Como ven, esto es lo que nosotros les mencionamos tantas veces como M. Es un poquito más difícil de entender. Al menos es chocante en primera instancia. No se asusten, es más sencillo de lo que parece. Igualmente no necesitan ingresar al editor avanzado en primera instancia. Si es algo que los puede apabullar un poco, no hay problema, lo ignoran totalmente y Power BI tiene algo muy bello que es la opción de guiarnos a través de un montón de herramientas visuales que nos van a facilitar nuestro trabajo. Como hablábamos en el caso del Basic, que tiene Visual Basic, o en el caso de Logos o de algunas herramientas para aprender programación que tienen una posibilidad visual de preprocesamiento que nos va a facilitar todo. Pero si quisiéramos, podríamos ver más o menos cómo es el código. Acá nos está diciendo que el origen siempre va a empezar con let. Dice el origen es igual al Excel Workbook, que es el libro de trabajo, file contents,
que es el contenido que estamos trabajando. Nos dice que está en mi origen I, que como les comenté yo trabajo con I con Z, que lo tengo en PBI viviendas, dentro de tableros PBI, seguimiento, procesamiento, y bueno, y toda la ruta. Y finalmente nos dice que es un formato Excel, XLSX. Si fuese un CSV nos diría CSV, si fuese un Power BI nos diría Power BI, y así sucesivamente. Y nos está diciendo null o true. Esto es una condición de verdadero o falso. La está limpiando la base, nos está mostrando lo que hizo el tablero de forma automática cuando lo subimos. Y nos está diciendo que está filtrado únicamente por la pestaña fecha de entregas. Como les dije, algunos Excel pueden tener muchas pestañas y muchas bases. En este caso le estamos indicando, como vimos al principio, que yo quiero solamente que me abra la base fecha de entregas. O sea, la única pestaña que voy a tener esos valores. Y después nos está diciendo que se promovieron los encabezados a través... esto es el nombre del paso. Y dice table promote headers, que es la fórmula que está promoviendo los encabezados de la columna fecha de entregas -sheet, que es como lo toma. Y después, así sucesivamente, cada uno de los pasos. No vamos a profundizar mucho, porque esto, como les dije, es el editor avanzado, que solamente quiero que lo conozcan. Después tenemos la opción de transformar, podemos agrupar, podemos usar las primeras filas como encabezado, que es lo mismo que podemos hacer en el otro lado, podemos transponer. Transponer, quienes hayan trabajado en Excel, nos va a permitir girar las filas. O sea, yo si tengo, girar las columnas, perdón. Si yo tengo valores puestos en un Excel, todo puesto como título de columna, 1, 2, 3, 4, 5, y quiero que me lo tome como una única fila, voy a poner que me lo transponga y me los convierta en valores dentro de una columna específica. Se los voy a mostrar de manera también superficial. Transponer. Yo solamente ahí seleccioné consultas combinadas, por lo que va a tener problema. Pero ven que me gira todo cuando transpuse. Me está convirtiendo mis valores también, mis valores de filas, también como valor de columna. No es algo que me interese en este caso. Por eso tenemos que pensar muy bien cuando lo vamos a hacer. Pero les quiero comentar que si saben hacerlo en un Excel, también lo pueden hacer en un Power BI a través de la opción transponer. En ese caso se seleccionan. No lo vamos a hacer con la fila combinada, porque no tendría sentido. Vamos a seleccionar las columnas que queramos transponer. Recuerden que si quiero seleccionar más de una es control y clic sobre la otra para que las refleje, para que se iluminen y nos muestren que están seleccionadas. Y ahí las vamos a transponer para que las gire. Después tenemos tipos de datos, detectar tipo de datos, rellenar, que es lo que les había dicho, que se pueden rellenar y reemplazar valores, de arriba para abajo, de abajo para arriba, anular dinamización de las columnas. Esto es un poquito más complejo, pero va a ser inverso. Por ejemplo, miren qué pasa si anulamos dinamización de las columnas acá. Nos va a separar como atributo y como valor las columnas que necesitemos. Eso es anular dinamización. Nos lo va a separar en dos partes. En este caso, como ven, tenemos todos los orígenes juntos. Si quieren, después les voy a mostrar un tablero más trabajado para que puedan ver claramente
cómo funciona esto de la dinamización, pero ya es algo más avanzado. Yo solamente se los comento para que sepan que existe. Dividir columnas, lo mismo que vimos antes, agregar columnas, podemos agregar columnas personalizadas o podemos agregar columnas condicionales. Para columnas condicionales, vamos a poner un título y vamos a decir si la columna, por ejemplo, IDSAP es igual a valor X, entonces vas a poner, esto vamos a ponerlo que me lo tome como valor, podemos poner que me lo tome como valor y me diga si es igual a X, entonces poneme bien. O puedo decirle seleccionarme una columna. Y si la columna, la ID es igual a X, entonces dame las metas. De lo contrario, dame blanco, o dame 0, o dame no corresponde. En este caso, como no tengo ninguna ID que se llame X, me va a dar todos los valores dentro de la columna creada como no corresponde. Si nos arrepentimos, podemos retroceder el paso. Bien, visto de manera general un poco de query, vamos a apretar sobre este símbolo y vamos a cerrar y aplicar. Ahora tenemos que esperar a que guarde todo lo que hicimos. Bien. Y como dice la diapositiva que se acaba de abrir, ahora vamos a ver un poco qué es DAX. DAX igual ya lo mencionamos. Acá como ven nos aparecen incluso la tabla que creamos, la tabla de control, que es la tabla manual, nos aparece como nuestras tablas de origen. Y nuestra base central, si vamos a DAX, que es la vista de tabla, vamos acá, sí, viviendas central. Y ya tenemos tanto central como control como resto. O sea que tenemos todos los orígenes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Joaco, se te escucha bien, ¿eh? Pues me acaba de salir un cartel de que podría tener problemas de audio por la conexión. Nunca se te trabó ni nada, o sea, quedó bien. Buenísimo. Disculpen ser reiterativo, pero la idea es no hablar con la pantalla en negro. Bien, como ven, ya nos quedó la tabla creada, que es una tabla muy diferente a los orígenes que subimos, porque tiene la anexión de las filas de todos los orígenes que subimos, tanto de resto como de control como de futuras entregas. Algunas van a tener fecha de entrega y otras no. Por ejemplo, las futuras no van a tener fecha de entrega, pero sí van a tener el resto de valores. Eso es algo a tener en cuenta por cuestiones lógicas. Hay algo que les quiero comentar también. Cuando nosotros vamos a la vista del modelo, esto ya lo vimos, no es necesario, de hecho les recomiendo que no estén conectadas las bases para anexar y combinar, porque podemos llegar a tener problemas. Así que vamos a anexar y combinar sobre bases que no las conectamos previamente dentro de nuestra vista de modelo. Que recuerden que esto lo podíamos ir conectar desde acá, por ejemplo, con el ID. Bien. Ahora, teniendo nuestras bases nuevas creadas, como ven,
Acá tengo mi tabla creada de forma manual. Vamos a ver un poco de lo que es DAX y lo que nos permite. En este caso ya tenemos una base central con anexados y con bases que ya tenemos los valores de referencia porque nos encargamos de que sea únicamente para eso, antes de que me olvide. Si yo quisiese guardarme esta base únicamente para un Excel, voy a apretar clic derecho sobre la base y voy a apretar copiar tabla. Si la filtramos desde acá con algún valor, cuando copiemos nos va a aparecer la tabla filtrada. O sea, vamos a copiar la tabla previamente filtrada. Nos tenemos que asegurar que no haya ningún filtro. Si filtramos acá, aparece ya el filtro de esta barrita. Para estar seguros, en este caso se nota, pero si tenemos muchos valores, por ahí no nos damos cuenta, apretamos clic derecho y borrar todos los filtros y nos aseguramos que la base no esté filtrada. Vamos sobre el título de la base, no de las columnas, sino de la base, copiar tabla y abrimos, por ejemplo, un Excel. Excel en blanco, control B, y como ven, acá nos pegamos para guardar nuestra base creada, que es lo que les comentaba en la primera clase. Power BI lo podemos usar para lo que está pensado, para un desarrollo plenamente visual, interactivo, con opciones de cambios, de relaciones de bases constantes, con algo muy gráfico. Pero también lo podemos utilizar simplemente para procesar bases que tal vez en un Excel se nos trabe. Si tenemos una base con 15.000 filas y 70 columnas, y el Excel a veces se va a trabar. Y más si queremos hacer un buscar B, por ejemplo, con otra base de igual condición. Entonces lo podemos hacer desde Query. Subimos las bases al Power BI con orígenes como fuimos viendo y las trabajamos desde Query. Las filtramos como necesitamos, las anexamos si queremos, combinamos, hacemos lo que tengamos que hacer. El buscar B, en este caso, sería más similar a un combinar, porque es un valor de referencia que nos trae una columna particular. Pero podríamos hacer el filtrado, la transformación de datos que nosotros necesitemos. Y ven que lo guardé como un Excel y después lo guardo y ya está. Es una posibilidad. Bien, desde DAX también podemos cambiar los formatos. Vamos a tener herramientas de columna y podemos cambiar al formato que necesitemos. Si bien es preferible hacerlo siempre desde Query, podemos hacerlo también desde DAX. Y después tenemos la opción de crear columnas. Vamos a ir a nueva columna y nos va a crear una columna. Estas columnas nos va a pedir, acá como ven, ponerle un título. Vamos a ponerle columna prueba. Igual, porque siempre después de poner el título tenemos que poner un igual para que nos asocie ese valor con un título. Y ahí vamos a escribir. Para escribir podemos hacer, como les dije, si queremos únicamente que esto tenga un nombre y que en todos diga lo mismo, vamos a poner entre comillas y el texto. Cerramos comillas, enter, nos va a mandar. O podemos empezar a hacer condicionales. Esto es lo más lindo. Para esto tenemos que tener una pequeña lógica. Por ejemplo, podemos usar if, que sí. Como ven, cuando empezamos a escribir, ya Power BI nos da las opciones y nos dice más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Y por ejemplo, yo le voy a decir, sí, ID SAP. ID SAP. Ahora me va a dar que es error.
porque no llegué a escribir nada y apreté sin querer afuera y me lo tomó como si hubiese apretado Enter. Tienen que esperar un segundo. Y IDSAP de la base vivienda central prueba, siempre vamos a poner la columna y el origen. Es igual a blanco, a blanco. Igual siempre se escribe así, como es lógico. Si en cambio nosotros quisiésemos poner distinto a blanco, vamos a poner así, estos dos símbolos, que son mayor y menor. Los ponemos de forma opuesta para que las partes más amplias queden en el centro, formando una especie de rombo. Eso es distinto. Entonces le estamos poniendo, si acá tenemos nuestra condicional, vivienda central, IDSAP, o sea, la tabla vivienda central, la columna IDSAP es diferente de blanco, entonces, coma, me vas a dar la columna prueba. Lo mismo. Nos aseguramos que sea de esta columna. Cerramos el paréntesis. Ven, si yo quiero poner uno de más, nos marca en rojo. Cerramos el paréntesis y ahora nos va a dar el valor de prueba en todas, porque creo que no tengo ninguna ISAP en blanco. Así tengo, miren. Y nos muestra en blanco. Pero si yo quisiese que si esto es diferente de blanco me ponga prueba y si no me ponga control, ven que en las que está en blanco, la única que está en blanco me va a poner control y en el resto me va a seguir diciendo el valor de la columna prueba. Esto tenemos múltiples opciones. Ahora les voy a mostrar un pequeño glosario de funciones que tenemos, que nos permite utilizar Power BI. Por ejemplo, average, que nos devuelve un promedio. Esto es una medida aritmética. Como ven, el título de la columna igual, average. Sí, el título de la columna creada, average y el título de la columna referida. Y ahí nos está haciendo un porcentaje de la retención. Count eso es básicamente, me está contando lo que yo le pido, qué cantidad hay de ese valor. Y acá me lo va a contar todas las veces que esté. Si hay duplicados, también me lo va a contar. En caso de que yo no quiera que me cuente los duplicados, le voy a pedir que haga distinct count, que se escribe como suena, distinct count. Y se escribe con la misma estructura. Este Word se los vamos a pasar para que tengan de control. Y para que puedan ir probando y experimentando un poco. No se asusten si tienen alguna duda a la hora de crear columnas, nos avisan, lo podemos ver la clase que viene, lo vamos a ver igual, porque vamos a empezar a ver columnas creadas en relación a lo gráfico. La siguiente clase va a estar principalmente centrada en la parte visual, por eso hoy no vimos nada visual. Y van a ser 2 horas de mucho trabajo visual. Pero van a ver que algunas cuestiones de procesamiento y de creación de columnas van a ser más referenciadas a lo visual y otras al procesamiento. En este caso nos puede servir más al procesamiento. Nos puede hacer un conteo distintivo. Los gráficos también tienen la opción dentro del mismo gráfico de cómo lo exprese, si lo expresa con conteo distintivo. Esto lo vamos a ver igual en profundidad en la clase que viene. Controls nos permite hacer un conteo de filas dentro de una tabla, que acá ven que está seleccionando el conteo de filas dentro
de la tabla en cuestión, no está seleccionando una columna, sino que me está seleccionando la tabla entera, la tabla de categorías, y me está haciendo un conteo. Bueno, distinct count, como les decía, es un conteo distintivo. Max nos está tomando el valor máximo. Min nos está tomando el valor mínimo. Producto nos devuelve un producto de las columnas. Suma una suma. Round es un redondeo. Concatena es concatenar. Que eso se puede hacer también desde Power Query, como vimos en crear columnas, en columnas personalizadas. Concatenar se va a hacer con el siguiente símbolo. Vamos a ir acá. Y vamos a decirle, por ejemplo, yo quiero que me concatene el ID con las metas. Entonces le voy a poner ID, base central prueba, ID stat, quiero que me lo concatene. Entonces voy a poner este símbolo, comillas, el valor con el que lo quiero unir. Yo quisiera que no esté unido por nada, solamente voy a poner un blanco ahí. Y otra vez el mismo símbolo para que me lo concatene. Y ahí pongo metas. Cierro mi conecto. En este caso no es necesario cerrar paréntesis porque no le puse ningún sí. Y ahí ven que me lo concatena y me está concatenando el ID con la columna meta por nuestro valor de referencia que pusimos acá, que es este. Esto también lo podrían hacer si quieren desde Power Query. En cambio, si yo pongo estos dos símbolos juntos, ¿sí? Ya no va a ser concatenar, va a empezar a hacer I. Y para que empezar a ver I, les quiero mostrar algo que me dejé previamente separado, que son tablas de verdad, que quienes conozcan un poco de programación van a entenderlo y quienes no lo conozcan se los vamos a explicar para que lo entiendan. Esto es muy sencillo, esto es lógica. Es lógica de conjunciones, de comunicados. Esto se puede usar tanto en el lenguaje coloquial como en el lenguaje estructurado que usan la programación y la álgebra. Nosotros tenemos una negación, A es distinto de A, que esto, como les mostré hoy, eran los dos piquitos, el mayor y el menor juntos, para decir negación. También podría decir A es igual a A. Entonces, es verdadero y falso y verdadero. Después tenemos conjunción y tenemos disyunción. Que esto va a ser el equivalente a I o a O. Como ven en la conjunción, si yo tengo verdadero y verdadero, me va a dar verdadero. Si yo tengo verdadero y falso, me va a dar falso. Porque como decimos coloquialmente, si el teléfono se enciende y a la vez se me caen las llaves, entonces se va a abrir la puerta. Esto no tiene ningún tipo de lógica dentro del lenguaje coloquial, ya lo sé, pero es una estructura nomás. Si pasan las dos cosas al mismo tiempo, entonces se va a abrir la puerta. O sea, verdadero y verdadero, verdadero. Pero si no se me cae el teléfono, perdón, no se me caen las llaves, y si muevo el teléfono, o sea, verdadero, porque moví el teléfono, pero no se me cayeron las llaves, va a ser falso, porque no suceden las dos cuestiones al mismo tiempo. Y lo mismo en el caso inverso. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, va a ser falso. Esto es una estructura lógica que se usa para la programación en general. Y después yo tengo la disyunción, que la disyunción es el equivalente a O. Si yo digo verdadero o verdadero, va a ser verdadero. Si se me caen las llaves o muevo el teléfono, se abre la puerta. Si se me caen las llaves pero no muevo el teléfono, se va a abrir la puerta, efectivamente. Y si muevo el teléfono pero no se caen las llaves, también se va a abrir la puerta, porque yo dije, si esto o esto, va a pasar esto. Así que si uno es verdadero y el otro es verdadero, va a ser verdadero. Si uno es verdadero y el otro es falso, va a ser verdadero. Y si uno es falso y el otro es verdadero, va a ser verdadero. Si los dos son falsos, por supuesto que va a ser falso.
porque no pasó ninguna de las condiciones. Si yo dije si pasaba esto o esto, se va a abrir la puerta y no pasaron ninguna de las dos cosas. Entonces no se va a abrir la puerta, va a ser falso. Y después tenemos la opción de condicionales o de bicondicionales. Esto ya es un poco más complejo y no lo vamos a ignorar en este caso. Si quieren, en la clase que viene lo podemos profundizar un poco. Si alguno tiene la duda particular, no tengo problema de desarrollarlo. Mientras tanto, quiero cerrar un poco la idea porque ya nos queda poco tiempo. Bien. Después, además de crear columnas, podemos crear tablas. Buenísimo, me alegro que haya quedado claro. Si a alguien no le quedó claro, igualmente se puede repetir, no hay ningún inconveniente. Paco, creo que esto lo dijiste, pero el Word ese que estabas mostrando lo vamos a subir al aula virtual. No sé si ya está subido o lo subimos hoy, Lo vamos a subir hoy. que están las fórmulas y eso. Exactamente, y además les vamos a subir la página de Microsoft donde hay algunas otras fórmulas que nos muestra Power BI, nos dan diferentes opciones y una pequeña explicación de cómo usarlas. Pero como ven, cuando empezamos a escribir está bastante claro. Después podemos crear columnas. Y a diferencia podemos crear bases nuevas, tablas. Y a diferencia del query, podemos crear tablas calculadas. O sea, si yo voy acá y aprieto nueva tabla, puedo crear columns, me va a tomar las columnas de otras tablas y me va a crear una tabla nueva. O Lepset, o sea, me va a tomar todo excepto tal cosa de alguna tabla en cuestión. Puedo crear un calendar, es calendar, date, o sea, calendario, fecha, la fecha de origen y la fecha de fin. Y acá me va a crear una tabla calendario. O puedo crear una tabla simplemente vacía. Esto también puede ser útil. Les voy a explicar para qué. Tabla prueba. Para crear medidas, que las medidas van a ser, no va a ser ninguna tabla, va a ser un valor particular, una fórmula que va a estar condicionada. En general esto se usa para la parte gráfica, lo vamos a profundizar un poquito más en la siguiente clase. Tenemos medidas rápidas, que ya son alguna selección de cálculo, promedios por categorías, varianzas por categorías, filtros, que ya son algunas medidas que nos permite el Power BI de muestra. O podemos hacerlas de forma manual, que es lo que yo suelo hacer. Nuevas medidas. Vamos a cerrar esto porque yo el Copilot no lo uso. Pero si quieren usarlo no hay ningún tipo de inconveniente. Esto es simplemente el Copilot. Es la inteligencia artificial de la que dispone Microsoft. Bueno, medida. Y acá vamos a poner si, ejemplo, la tabla, el valor de futuras entregas. Y ahora les voy a mostrar algo que es muy importante, que es la forma de conexión. ¿Cómo me quiero traer yo una base de un lado y de otro? Tengo el sí y voy a usar calculate. Y acá voy a decirle max. Le estoy diciendo, tráeme el valor máximo de la tabla que necesito. Por ejemplo, de conteo de viviendas, totales, tráeme la meta. Hacemos un calculate max. Entonces me vas a traer el valor máximo por la referencia por la que yo conecté. Ahora, como no están conectados, posiblemente tenga problemas. Vamos a cerrar el max. Como ven acá, cerramos el max y cerramos el calculate, pero dejamos el sí. Entonces le estoy diciendo, si metas que me la está trayendo es igual a blanco,
yo no quiero que me muestres blanco, esto se usa mucho para lo visual. Yo quiero que me muestres esta barrita. Y ahí vamos a cerrar. Cerramos el sí. Entonces, como ven, en la medida no va a verse una tabla, no se va a ver una columna, no se va a ver nada. Pero cuando nosotros creemos un objeto visual que la parte metas tenga valores en blanco, en vez de mostrarnos el valor en blanco en el objeto visual, por ejemplo, en el gráfico de tortas, o en el gráfico de anillos, o en el de líneas, o en el que elijamos usar, nos va a mostrar este símbolo. Esto queda un poco más prolijo que simplemente diga blanco. A mí me gusta más hacerlo así. ¿Y por qué les decía lo de la tabla creada en blanco para poner las medidas? Tabla prueba, que si queremos cambiarle el nombre le vamos a poner tabla medidas. Y esto es un pequeño truquito que si ampliamos esto y ocultamos la primera columna que está vacía y dejamos solamente las medidas, miren lo que pasa. Nos las va a poner primero en orden y con una calculadora, o sea que esta tabla va a ser para las medidas y ahí podemos organizar todas nuestras medidas visuales para tenerlas mejor organizadas e ir trabajando y saber que están todas en esa tabla. Que la podemos dejar en orden alfabético si queremos, pero al hacer así no las pone primera y no la pone en el orden que debería ir alfabéticamente, o sea, después de tabla control. Y es más fácil, es una cuestión organizativa, a mí me resulta más cómodo. Bien, Joaco, ya son y 56. Si querés vamos cerrando a ver si Sí, algún compañero tiene alguna consulta. ya cierro. Me quedó una última cosita, que es el related, el calculate y el lookup value. Entonces, nosotros vamos a tener, como les decía, las bases por conexiones. Si nosotros nos queremos traer una columna entera de algún lugar y la conexión es de uno a varios, o sea, en esta ID vamos a conectar. Este es varios a varios, no nos sirve. Bueno, sí nos sirve, pero nos va a servir. Se pueden crear en esas tablas para, por ejemplo, en el caso de artículos diferentes decretos o leyes, estipulen plazos, días corridos, ejemplo, con un contorno con una fecha específica. Sí se puede. Se puede hacer una tabla nueva, se puede hacer una columna con un condicional dentro de la misma tabla. Esto depende como lo prefieran. En el caso de las medidas va a ser más que nada centrado a lo visual. Y en el caso de las tablas, yo les recomiendo que si crean tablas, creen un calendar. Bien, si nos vamos a traer columnas enteras de otra base, va a ser por el valor de conexión. Si el valor de conexión es 1 a 1, vamos a usar related, que se escribe related. Si nosotros vamos a usar de varios a 1 o de varios a varios, vamos a usar calculate. Calculate max o calculate min. En general vamos a usar calculate max, que nos traiga el máximo. Pero tenemos que asegurarnos que ese máximo sea el valor que nosotros necesitamos que traiga. Y después, si nosotros no tenemos valor de conexión entre esas bases, vamos a usar el lookup value y le vamos a condicionar, como se muestra acá, acá, lookup value, cómo buscar, cómo escribirlo. Se pone la tabla, se pone el número, o sea, el valor de conexión, se pone el valor que nos queremos traer y el valor que estamos buscando. Así que no van a tener problema. Esto, como les decíamos, después lo pueden leer con calma y les sirve para estructurarlo. Van a tener que practicar algunas veces. Bueno, más o menos visto todo esto, les voy a mostrar de manera muy superficial un tablero creado, que esto fue un tablero
que creé con pruebas visuales. Tiene valores antiguos que ya no son de control. Estos valores no se utilizan, por eso justamente lo muestro. Tiene más de 6 meses. Es una prueba visual que, como les decía, uno siempre crea y a veces es aceptado y a veces no. Nosotros vamos a buscar siempre que sea acorde a quien lo va a utilizar, no nuestros gustos particulares. A mí me pareció hacerlo de una forma y lo trabajé de esa forma y lo mostré. No convenció, listo, quedó como una prueba que se dejó de lado. En este caso me sirve a mí para mostrárselos en la clase. Como ven, este tablero tiene algunas bases más de las que estamos trabajando. Algunas nomás. Y está todo conectado a una base central. Tiene varios a 1, que eso recuerden que se usa con un cálculo, y si quiero traerme, tiene 1 a 1, depende del caso. Tiene muchas conexiones y tiene algunas bases que no están conectadas. Si yo quisiese traerme alguna de estas bases, lo tengo que hacer con un lookup value. En este caso, como no podía conectar toda mi base central, me lo conecté a una base superior y después de esta base lo conecté a esta y de esta lo conecté a mi base central. Pero al estar conectado así va a filtrarse primero por esta y después por esta. Esto es una muestra, no necesitan tener ustedes entregar tableros con esta cantidad de bases ni de cerca, no se preocupen. No, por favor que no entreguen tableros con esa cantidad de bases, pues no podemos corregirlo. No. Claro. Y acá ven un poco que, como les decía, yo siempre hago, porque esto lo aprendí de la persona que me enseñó todo, que voy a estar eternamente agradecido, que ella tenía la estructura de hacerlo así y a mí me quedó, se los recomiendo porque desde que me lo enseñó lo hice así siempre y me queda siempre todo en la tabla de medidas de manera más prolija. Ven que hay muchas medidas, porque hay muchos objetos visuales. Y acá creamos una tabla, es una tabla calendario, que como les decía, tiene la función calendar, date, la fecha de inicio, date year today. Esto quiere decir que es al día de hoy. Y 12 y 31 porque son la cantidad de meses y la cantidad de días que me lo va a estructurar. Así que yo tengo en mi date desde el 2020 hasta, bueno, debería tener hasta el día de hoy, pero vaya a saber cuándo lo autoricé. Y después tenemos un final del mes, que es una tabla, una columna creada a partir de esta tabla de referencia que usa IOMONT, que nos está dando el final del mes. Calendar date y 0. Y nos va a marcar el inicio o un valor de referencia y el final de cada mes. Esto es porque yo necesitaba conectar así en mi calendario. Ustedes podrían hacer otras cosas. Y después ven que hay muchas opciones de cálculo. Ya terminamos. Tengo signos blank, después puedo poner variables, que es var, y se pone una condición, y después si quiero llamar esa variable tengo que poner return. Y ahí voy a decir, bueno, si la variable esa me dijo tal cosa, entonces ya tengo un cálculo prehecho. Y la voy a citar de una forma particular. A partir del return voy a escribir el nombre y me lo va a mostrar. Más parecido a un circuito eléctrico. Pero bueno, esto Se ya parecen. es avanzado, avanzadísimo. O sea, no se asusten, no abandonen, no tienen que hacer esto para la entrega final. Claro. Y en estos casos ven que la estructura y el orden es muy importante. Justamente trato de centralizar todo y estructurarlo y armarlo con la base central en el medio y a partir de eso sacar todas las conexiones y poner todo en un cuadradito. Hay gente que no lo hace así y está bien, está perfecto. Yo lo hago así para que me sea más fácil de encontrar y que si alguien ve mis tableros puedan resolverlos fácilmente o más o menos entienda lo que estoy poniendo. Bueno, cerrado También el... importante
Joaquín, también importante el nombre de las tablas y eso, que Joaquín les enseñó a cambiarlos, ir poniéndolo como para ir identificando, porque por ahí cuando trabajas con 3 tablas, no pasa nada, buscas, te fijas, pero en este caso, de ese tablero que está mostrando Joaquín, cuando alguien se mete, porque muchas veces los crea Joaquín o otro compañero, y después distintas personas somos los que nos vamos metiendo a actualizarlo, no sé, cuando Joaquín se va de vacaciones y tenemos que actualizar esos tableros, es como que si no cambió los nombres de las tablas y eso nos queremos matar porque salta un error o algo y es muy difícil encontrar dónde está. Y por ahí está import base gerencial 1, import base gerencial 2, como que tratar de ser lo más claro posible si otra persona tiene que meterse en ese tablero. Eso está bueno, porque son colaborativos. Claro, como ven, como dice Sofi, cada uno es muy claro lo que dice. CTRF barra modalidad, última medición con avances, seguimiento e inspección. Yo siempre a mis bases finales le pongo seguimiento a la que va a ser la extracción. Por ejemplo, si yo quiero exportar una única base, que recuerden, clic derecho, copiar tabla, ya saben que es esa. O le pongo import. Import pagos, import horas, import lo que sea. En este caso de inspecciones, seguimiento de inspección. Bueno, Pero, bueno, cerrado más o menos. no sé si alguien tiene alguna consulta o algo que le quede pendiente, algo, o está todo claro hasta acá. Bueno, esperamos que a lo largo de esta semana nos estén enviando la primera entrega, como para ya ir haciéndoles la devolución y así ustedes pueden arrancar a trabajar lo que es la entrega final, digamos. Si nadie tiene consultas, cerramos la clase acá. Aparecerán cuando metamos mano. Y sí, las consultas van a aparecer cuando metan mano, seguramente. Recuerden ahí que tienen el foro y si pueden preguntar ahí, está buenísimo porque también les va a servir la respuesta y todo a sus compañeros. Porque si lo hacen por privado es como que queda ahí. Pero bueno, si es alguna consulta más específica y la quieren hacer por privado, también estamos pendientes de contestar eso. Bueno, sí, queda la grabación, la suben desde IPAP, supongo que miércoles, jueves la están subiendo, siempre en todas las semanas. Así que ahí va a estar la grabación. Una cosita más. Sí. Recuerden que si hay algo que ustedes ahora dicen, bueno, queremos subir en la primera entrega más o menos las bases que vamos a usar y comentarles, y hay algo que no sabemos cómo hacer, nos lo pueden traer como consulta para la siguiente clase o lo pueden poner como una pregunta dentro de la explicación del mismo tablero. Si, bueno, yo quiero hacer tal cosa, pero no sé cómo hacer esto. Y nosotros cuando le hagamos la devolución, le vamos a decir y les vamos a guiar más o menos cómo hacerlo. Si hay algo que no quedó del todo claro, también hacemos las devoluciones específicas. Yo siempre trato de contribuir en lo más posible en lo que les pueda servir, lo mismo en lo visual. No es para que se sientan atacados, ni que los estamos presionando de más, ni mucho menos. Simplemente es una recomendación. Si la quieren tomar, genial, y si no, también está bien. Esto, como les dice Sofi siempre, es introductorio. No es que está mal. Simplemente hay muchas cuestiones que por ahí se pueden ver de otra forma si nosotros les recomendamos o les comentamos otra mirada de cómo hacerlo. Claro, otra forma de hacerlo que por ahí es más sencilla, que llegaste a esa conclusión después de la práctica. Eso que les dijo Joaquín está bueno. Si tienen consultas, nos pueden poner en el Word de la entrega que tienen que hacer esta semana, porque también nos sirve como apunte para la próxima clase. Si alguien nos preguntó algo, decir, bueno, esto lo volvemos a repasar o... yo subí el Word, me faltaron las bases. Bueno, Martín, entonces esperamos que subas las bases. Todavía no estuvimos revisando las entregas, bueno, estamos esperando que suban más y ya ahí las revisamos y les ponemos la devolución. Así que bueno, cortamos la clase. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por la participación. Chao, Muchas hasta luego. gracias a todos. Gracias. Chao, Nos gracias. vemos.